Seguimos con esta transmisión especial en TV Perú de la cumbre de APEC, donde la presencia en este foro del empresariado es clave, es parte de la esencia de APEC. Nos acompaña Andreas Bombe de Meyer, él es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y dentro de pocos minutos va a estar en la cumbre de los CEOs, que estamos tratando de darle una traducción exacta al castellano, pero bueno, son las personas que toman las decisiones fundamentales en las empresas. Estamos en un escenario político que va a tener consecuencias económicas que pueden cambiar el tablero mundial. ¿Cómo ven los empresarios el triunfo de Trump y lo que representa de Donald Trump en términos de proteccionismo? En realidad, esta idea del proteccionismo o de, mejor dicho, un aislacionismo, podríamos decir, ¿no? Antes hubo un tiempo en los Estados Unidos que se llamó el Splendid Isolation. Sí. Y Estados Unidos, de acá esta parte, ha sido muy dedicada al mundo, pero ha tenido tiempos en que, por ejemplo, en el Splendid Isolation, también tuvo se replegó. Como una replegada, ¿no es cierto? Un poco esas replegadas tampoco no son tan típicas de Estados Unidos, al parecer, porque el Brexit también es una especie de replegada hacia las bases nacionales, si se quiere, pero en realidad, y hay todo un movimiento que tiene que ver con la globalización, con los miedos que puede infundir la globalización en todas partes. Cada vez que hay reuniones de los 20, siempre hay movimientos en contra de la globalización, cuando en realidad la globalización no es nada más que darnos cuenta que esta pelotita para nosotros cada vez se pone más pequeña y los intercambios de bienes y servicios y la velocidad en la que viajan las noticias y la importancia que tiene algún hecho que pase en Siberia contra lo que antes ni siquiera nos enterábamos que existía, es una cosa que nos hace ver que el mundo es más complejo. Sí. Entonces, esto ha hecho que una importante parte de la población, en el caso de Estados Unidos, está pensando un poco en que se les está yendo demasiado ese rol de los Estados Unidos en lo que se refiere, pero en el que estamos todos en realidad, porque todos somos parte de este mundo. Todavía no hay nada que hacer, todavía no hay nada que ver, porque una cosa es lo que se dice en una campaña electoral, no debería ser completamente diferente, pero en todo caso será pues matizado en lo que se refiere a aquello que un gobierno ya instituido vea que tiene sentido y tiene posibilidad de hacer, ¿no? Estados Unidos está a la espera, por supuesto, de lo que va a ser finalmente un gobierno de Donald Trump, pero ya su triunfo está provocando una introspección en Estados Unidos de qué fue lo que sucedió por lo inesperado y viendo a qué respondió esa frustración, esa rabia en algunos casos, ¿no? Que fueron parte de lo que respondió el triunfo de Donald Trump. En nuestro caso, América Latina está yendo más bien hacia una integración más profunda, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico. Estamos siendo alertas o teniendo una visión clara de los que pueden también sentirse en nuestra región alejados, dejados de lado, frustrados por esta globalización. De alguna manera, los conflictos mineros, más allá de que puedan o no ser usados con intenciones políticas, responden a un malestar. ¿Hay que estar alertas ahí también a este posible efecto antiglobalización en nuestra región y en el Perú? Nosotros en el Perú somos un país que ya tuvo su momento de recogimiento también, en que hemos estado, como muchos países latinoamericanos, algunos todavía están en ese tema en lo que se refiere a la sustitución de importaciones, en realidad, en que nos hemos como que aislado en un cascarón de tasas impositivas muy altas. Es decir, siempre hay estos ires y venires. En el caso
de Latinoamérica, creo que por lo menos en lo que se refiere a los países de la Alianza del Pacífico, creo que estamos muy claros que somos países que tenemos una libertad de comercio muy clara en los cuatro, tenemos una política fiscal muy sólida desde hace un tiempo, tenemos una independencia del Banco Central de Reserva importante, además nuestra misma Constitución, en el caso peruano, garantiza que el trato para la inversión extranjera no puede ser diferente en principio como el trato a la inversión nacional. Es decir, estamos con la cara al mundo. Esto ya pasó hace tiempo. ¿Y por qué estamos con la cara al mundo? Porque el Perú es un país de un mercado pequeño. Y si queremos cortar camino para llegar a ser un país desarrollado, no lo podremos hacer solamente en base a nuestro propio mercado. Estamos, de alguna manera, no tenemos otra manera de poder hacer esto en un lapso más adecuado, si no es teniendo el acceso a los grandes mercados del mundo. Eso quiere decir, seguro para la Alianza del Pacífico, como también para el Perú, en principio, nos irá tanto mejor como más abiertos estén los mercados del mundo. El que hoy día esos mercados tengan esos visos, sí, ¿no? de querer cerrar, sí, crear incertidumbre, ¿no? Es también no solo una cosa de tipo político, sino también tiene que ver que cada vez que la economía del mundo como que se relantea, como es más lenta, sí, sobran productos y empieza a haber una competencia, en algunos casos desleal, a nivel del mundo, y entonces cada uno trata de cerrar sus puertas. Nosotros, el WTO tiene reglas para poder evitar que alguien abuse de mercados. Tenemos que ser muy estrictos en hacer de que eso se haga, que tengamos un Indecopi, que tengamos aduanas que eviten los precios indebidos, que evite que se trastoque el mercado. Pero a partir de ahí, nuestro interés debe seguir siendo ese, el de tener un mercado lo más grande posible para nuestros productos. O sea, crear riqueza. Y por segundo, que para crear riqueza. Pero eso también tiene una contrapartida en la que estamos ahora y que tenemos que arreglar lo más rápido posible, que es que saquemos todas las papelomanías, todos los problemas innecesarios. ¿Está resolviéndolos el gobierno? Está allá en estos 100 días se ha hecho cosa, se ha dado una serie de medidas y se está preparando otras. Claro que esas son las que se puede hacer a corto plazo, ¿no es cierto? O a mediano, faltan muchas por hacer. Inclusive también si hablamos de realmente largo plazo, tenemos que hablar de lo que se ha visto también, que se ve acá en el certamen, que es el tema que hemos buscado nosotros para el APEC, que es el tema de la educación, el tema del desarrollo del capital humano, del desarrollo del ser humano inclusive. Ahí tenemos todavía mucho que hacer. Es un ministro cuya gestión ha sido reconocida, el ministro Saavedra ya ha continuado en esta gestión. ¿Cómo ve su desempeño? Bueno, está caminando. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en general con estas cosas porque, claro, todo necesita su tiempo y no hay que desesperarse. La dirección está bien, ahora tenemos que ver cómo le damos velocidad. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, tratando de hacer un análisis de esta nueva situación política, decía que el crecimiento global ha sido muy bajo por mucho tiempo y que ha beneficiado a muy pocos. O sea, el tema de la desigualdad. América Latina ha crecido, el Perú tiene cifras muy importantes, pero seguimos siendo la región más desigual del mundo. ¿Le preocupa? No sé si es tan desigual del mundo si comparamos con Asia, por ejemplo. ¿No? Y además no somos todos iguales. No, hay unos que están peor que otros, pero sigue siendo una región complicada. Por ejemplo, en el Perú es una de las menores, digamos, si queremos hablar de desigualdades. Pero
mal de mucho consuelo de tontos. En realidad, lo que siempre sucede es que los grandes pasos económicos no se reparten por igual. Pero lo que sí, yo creo que sí hemos logrado en el Perú, y que deberíamos lograrlo más, es que si vemos nada más que unos 20 años atrás, el nivel de pobreza en el Perú estaba por los 50%. Y hoy día está en 22. No, sí, la de clase media ha aumentado. Una pequeña interrupción porque vamos a ver la foto oficial de los ministros de la reunión ministerial. Veamos, a ver, estamos con esa foto en vivo. Ahí están, ya se están reuniendo con los ministros. Además, la peculiaridad de APEC es el protagonismo que tiene Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, ¿no? Sí, verdaderamente. Bueno, lo que sucede es, APEC no es no es pues la relación de países con países, sino son, de lo que se habla es de economías con economías, claro, liderados por los presidentes de cada uno de los países y con una infraestructura que empuja la temática que tiene que empujar, y con un ABAC al lado, que es el Consejo Empresarial para APEC, para poder discernir y también empujar los temas que son de incumbencia para el tema de la PEC, ¿no? Por ejemplo, cuando haya esta reunión de los CEOs, ¿qué se va a discutir? Tienen una temática que está prevista cada vez que hay reuniones, son 4 reuniones al año, y hay un caleidoscopio de temas. Y se fijan temas ya para la determinada reunión. El Perú, por ejemplo, ha propuesto el tema de recursos humanos, de desarrollo humano. Entonces, estos son temas en los que se ponen de acuerdo y se ponen a empujar, y de allí también salen decisiones para el periodo de intercesiones, digamos. Ahora, hay preocupación también, manifestaciones de los empresarios sobre el tema de la protección del medio ambiente. ¿Es un tema que se va a tocar? Es parte siempre de la más protección ahora, del medio ambiente, porque lo que en inglés se llama sustainable growth es claro. un tema, ¿no? Claro. Y lo tiene que ser para todo el mundo. Lo que necesitamos es crecer, y hagámoslo pues sostenidamente, ¿no? Pero también ahí hay una actitud diferente con esta nueva administración republicana, o con la que tome el poder en enero. Por lo menos a lo que se refiere hemos podido escuchar al señor Trump. Sí. Yo pienso que muchas de estas cosas, también cuando se habla de revisar TLCs, el señor Trump ha hablado de NAFTA. Sí. Siempre hay cosas que mejorar, pero en principio estos tratados también son tratados que están llenados de vida. O sea, esto ya está caminando, claro. Esto es un carro andando, claro, que tampoco no es una cosa de convertirlo en bicicleta, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que verlo con un poco de tranquilidad y ver cómo se van manejando las cosas en el Senado y en el Congreso. Y en el Congreso, ¿no? Porque se hablaba incluso que los senadores demócratas iban a respaldar a los republicanos en mantener algunos de esos. Y esto, ¿no? Sí, siempre cuando nosotros, me acuerdo, negociábamos en Estados Unidos, el tema era con los demócratas, que no eran muy propensos, claro, ¿no? Y los republicanos eran los que estaban en beneficio, y hoy día creo que está cambiando la figura. Si no cambia, por lo menos tiene un matiz bastante diferente. Está cambiando, ¿no? Sí, por supuesto, ha cambiado de estados que de ser demócratas históricos ahora han votado por el candidato republicano. Eso sí, para muchos, una cosa que no hubieran podido imaginar nunca, ¿no? Así es. Estábamos viendo ahí los ministros de Comercio Exterior de algunos países que son potencias mundiales, que representan un PBI. ¿De qué dimensión, por ejemplo, China, comparado con nosotros? Bueno, China es la segunda economía. Tiene un múltiplo, ahora nos da en la cabeza. Pero digamos, está en otras lides, ¿no? Pero eso también es importante verlo en su dimensión. Cuando estamos hablando de la PEC y estamos hablando de una organización dentro de la PEC, Colombia no está, pero quiere estar.
con nuestros 4 países de la Alianza del Pacífico, también como que nos estamos poniendo mejor en el mapa. No es que estemos pues solamente el Perú ahí, Claro. sino en todo lo que viene para adelante podamos hacer de alguna manera cuerpo para tener un mejor beneficio de esta relación, que no es nada más también de una relación de mejorar la situación económica y los intercambios de bienes y servicios alrededor de un estanque azul que se llama Pacífico, ¿no? O sea, son los vecinos. ¿Y hacia dónde ir? China está en un nuevo modelo de crecimiento. ¿Hacia dónde apuntar el Perú entonces con respecto a su relación con China? En lo que es la relación con China, y ahora va a haber la invitación oficial del presidente chino, China hoy día nos compra mayormente materias primas, pero también nos va comprando materia manufacturada, claro, sobre todo en la parte de agroexportación, por ejemplo, uvas, ahora va a entrar el arándano, langostinos, esa clase de producto, porque China no es autosuficiente en la parte de alimentación. Ahí tenemos mucho que hacer todavía con China y lo tenemos que hacer con el mundo. El Perú tiene oportunidades de producir en contraestación una serie de productos de primer nivel que puede enviar al mundo con beneficio económico. Entonces, ahí estamos caminando muy bien. No hay que, hay que impulsarlo porque esto no se hace ni de la noche a la mañana ni muy fácil. Las inversiones que se hacen en el agro son sumamente altas. Pero a partir de entonces también tenemos que ver a dónde nosotros también podemos empezar a participar en las cadenas de valor de otros productos, ¿no? Hoy día, ese es el ejemplo clásico, un auto tiene pues 300 partes o más, y todas esas partes son hechas en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Es como un mecano que se va armando. ¿Y por qué no podemos ser nosotros en nuestra industria metalmecánica parte de ese mecano? Es decir, lo tenemos que ser, porque hoy día las grandes cadenas son mundiales y hay que ser parte de ellas. Esto es la vitrina, ¿no? Para el Perú estar siendo sede de la PEC. A largo plazo se van a ver probablemente inversiones, pero a corto plazo, que son los que algunas personas cuando critican, dicen por qué se realizan estas cumbres, solo conversan, ¿se puede cuantificar los acuerdos económicos a los que se puedan llegar? Para acá en el APEC no se llega a ni un acuerdo económico por sí, pero lo que creo que no hay que deleznar es la gran vitrina que es el APEC para el Perú. Nos podemos mostrar de nuestro mejor lado, y hay una cosa que no hay que olvidar: el Perú requiere de inversiones muy importantes en infraestructura. Lo sabemos, tenemos un déficit que va creciendo en vez de disminuir. Si nos comparamos con otros países, cada vez la valla es más alta, y por lo tanto pareciera que cada vez necesitamos más inversión en infraestructura, pero la verdad es que el Perú necesita una gran cantidad de inversión que sin lugar a duda no tiene cómo hacerla con fondos nacionales, con fondos propios. Por lo tanto, las grandes obras de infraestructura en todo el mundo, no solo en el Perú, también por diversificación de riesgos, se financia con entidades internacionales. Y también se hace con grandes operadores internacionales que pueden trabajar, como no, por supuesto, también con operadores peruanos. En algunos casos, inclusive, los peruanos tienen suficiente espalda como para poder hacer ellos. Incluso se habla del ferrocarril que va a atravesar el continente. Por ejemplo, el famoso ferrocarril de cercanías. Bueno, el Metro 2 también es un ejemplo cómo es que se juntan tanto los operadores como los constructores, y la financiación de todo esto, que no viene de quienes lo construyen, sino de consorcios financieros, de entidades internacionales. Entonces, para nosotros es bien importante ser esta vitrina para poder mostrar en competencia con el mundo aquello que nosotros tenemos que ofrecer
como proyectos de infraestructura que con urgencia tenemos que realizar. ¿Qué espera de los líderes de APEC en medio de esta coyuntura de incertidumbre? Yo creo que la coyuntura, si nos olvidamos un momento de la coyuntura inmediata de la elección del señor Trump, o del Brexit como hechos de momento, el crecimiento del mundo se ha adelantado, como decíamos, y el esfuerzo tiene que estar de hacer caminar la maquinaria para que el mundo crezca. Si uno, y eso es el cometido y esa es la preocupación. Si uno analiza la historia del mundo, las grandes culturas siempre se han basado en solidez económica y en intercambio inclusive muy amplio con el mundo. Y eso no necesita remontarse a los fenicios, ¿no es cierto?, claro, que dominaron el Mediterráneo con el comercio, especialmente, pero otras culturas lo han hecho igual. Entonces, cuando el mundo crece y cuando nosotros crecemos, multiplicamos nuestras oportunidades. Y eso es lo que tenemos que buscar, volver a tener un crecimiento mayor de la economía mundial. Y en el la nuestra, por claro, supuesto. y en el que se sientan incluidos todos y no hayan estos movimientos de frustración y de rechazo, ¿no? Así es, que claro, ahí siempre puede haber algunas disonancias que ya tienen que ver con temas políticos de otra índole que no son económicas, o necesariamente económicas, ¿no? Sociales. Pero que claro, no culpar a la globalización porque sin globalización tampoco crecemos, es un círculo Además, vicioso. como decir yo no quiero globalización es como decir, bueno, me rehúso a tomar agua. Porque, digamos, el mundo, la globalización solamente es de que el mundo que antes era ancho y ajeno, hoy día es algo en que nada que haga yo en cualquier parte del mundo va a ser conocido. Nada de lo que haga yo desde un punto de vista económico de alguna importancia no va a tener alguna repercusión en otros países. Por lo tanto, el depender, esa sensación de ya no depender de sí mismo nomás, de su país, sino del mundo, es una sensación que a algunos les está trayendo algún desconfort. Sí. Sin embargo, tenemos que manejar esa variable porque simplemente es como está el mundo. Muchas gracias. Gracias, Andreas Bombe de Meyer, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, con nosotros en esta reunión del Foro de APEC. Una pausa y volvemos.